Abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con dos asambleístas, Inés Alarcón y Jorge Peñafiel, para hablar sobre la fiscalización. La Asamblea tiene dos funciones constitucionales muy importantes: legislar, tiene una deuda pendiente con el país, con tantos proyectos especialmente que atiendan las demandas acuciantes de los ecuatorianos, y segundo, la fiscalización, tarea que debe ejercerla con responsabilidad. Y doy la bienvenida a los asambleístas Inés Alarcón y Jorge Peñafiel, pero quisiera ilustrar, antes de darles la palabra, extractos que difundiera Ecuavisa respecto de estos diálogos impresentables que demuestran lo que han venido haciendo durante los últimos años, incluso fuera del poder, la Revolución Ciudadana. El primer diálogo entre Augusto Verduga, con el seudónimo de Mónica Erd, y el expresidente prófugo en Bélgica, denominado Ají con Mote, sobre chats que mantuvo Verduga con Jorge Glass, el condenado por corrupción que está en la cárcel de Guayaquil. Por favor. Buen día, presidente. Días antes del secuestro de Jorge ya reseteé mi celular. Mis conversaciones fueron por Signal y por Wire. Me dijo Sonia que Jorge sí tiene la buena costumbre de borrar sus chats. De todas formas, me quedo preocupado. ¿Chatearon cosas delicadas? Sí, presidente. Concurso de CJ. Apoyo a Butiñá. Concurso de defensor público. Yo le decía que me iba a encargar de redactar esa impugnación ciudadana contra Frías y que me iba a apoyar en algún amigo de Santiago Díaz para que la presente. Ese es el primer diálogo. Hay otro de tantos diálogos que ha desmaterializado la Fiscalía General. Conversación entre Yadira Saltos, con seudónimo de Minerva, ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana, y nuevamente con el expresidente prófugo en Bélgica, denominado Ají con Mote. Saltos alerta sobre allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana. Están allanando el consejo, llegando. ¿En serio? Sí, ahorita, con las justas no entré. Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre. Sí comió, y el celular. Hay que denunciarlo. ¿Por qué es el allanamiento? Ayer me avisaron. Me dijeron que eran nuestras casas. No pensé que el consejo. Es como ilustra estos diálogos, ¿no? Queriendo manejar a una institución. El chat tercero, conversación entre Andrés Arauz, con sinónimo AN, y Augusto Verduga, el ex consejero que está prófugo de la justicia, sobre los cargos que necesitaban en la superintendencia de bancos a cambio de apoyo al fallido superintendente de bancos Raúl González, que quiso entrar por la ventana a la superintendencia. Por favor. Hola, compa. Ahorita no estoy en Quito. Yo vuelvo el lunes. Ok, bro. Por favor, recuérdame cuáles eran los 4 puestos que necesitamos en la super de bancos. Hermano, le vamos a ayudar a Raúl G. desde la Asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. De los 50 cargos de libre remoción, necesitamos 4. Oh, cabrón. Ya hablé con RGC. Va a apoyar con los puestos que pedimos. Lo único es que el hombre está firme en que su periodo debe ser por 5 años y no por los 2 años y 5 meses que faltan. Súper, pero esa es otra pelea que la podemos dar cuando ganemos la presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay. Ahorita hay que agarrar lo que hay. El país repartiéndose por debajo de la mesa, protagonizando la Revolución Ciudadana. Y el chat número 4, que difundiera Ecuavisa, conversación entre Mónica, Augusto Verduga, así se lo califica Augusto Verduga, Mónica, y un seudónimo Ken. Hablan para evitar que la Asamblea posesione al legítimo y legal superintendente de bancos, Roberto Romero, y que asuma Raúl González, que quiso entrar por la ventana. ¿A quién quieren posesionar? Dice que si Bebe posesiona a Romero von Buchwald, se aparta de RC. Raúl sí, Romero von Buchwald no. Pero no debe el hombre simplemente ir a despachar. Sí debería, pero el gobierno le puede mandar a los pacos para que no se pueda sentar, o la ministra de Trabajo pueda bloquearlo, o el Minfin, y así. Por eso es importante el respaldo de la Asamblea y que Bebe no posesione al otro. Sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero del sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos.
Se seguirá lavando dinero. ¿Este es el ambiente que vive el Ecuador? Bueno, bienvenidos a los asambleístas Inés de Alarcón y Jorge Peñafiel. Empecemos, Jorge Peñafiel, porque participó en un debate políticamente correcto de Coavisa y fue claro al señalar el tema de dolarización, que también hablaremos. Pero en este tema de fiscalización, ¿cómo debiera tratar la Asamblea? ¿Puede pasarse por alto esto que resulta una aberración, una vergüenza para el Ecuador? Buen día. Querido Miguel, muy buenos días. Un saludo a Inés, un saludo a toda la audiencia y un mensaje muy claro esta mañana, querido Miguel. Yo estoy realmente estupefacto y sorprendido por cómo se está llevando a cabo esta investigación del caso Ligados. Hemos visto, estamos presenciando cómo se revela el trabajo de una mafia. La mafia utiliza seudónimos, utiliza lugares oscuros, otras plataformas para comunicarse, utiliza la oscuridad, la sombra, la mentira, y de esa forma logran conseguir sus objetivos. Hablan no solo de lavado de activos, hablan de tirar las cosas por la ventana. Ellos conjugan muy bien el verbo huir, el verbo esconder, el verbo engañar, el verbo destruir. Y eso es lo que verdaderamente tenemos revelando el caso de Ligados. Creo yo que han quedado desnudos frente a la opinión pública porque incluso sus seudónimos, aquellos nombres que utilizan en el lado oscuro, quedan revelados ante toda la ciudadanía. Esto tiene que llamarnos la atención no solamente a quienes nos consideramos políticos decentes, sino a todos y cada uno de los ecuatorianos, porque esta revelación nos muestra cómo funcionan, cuáles son sus estructuras, a quiénes responden, sus jerarquías internas, tal como en la mafia italiana. Y eso hay que decirlo de esa manera, porque la mentira también podría ser esconder la realidad de lo que ellos son. Esa es la revolución ciudadana, querido Miguel. Lo que usted señala, el utilizar incluso sinónimos para identificarse, quizás incluso hemos visto en redes sociales, Mónica, el tema de como bien se señala en el cuadro que publica el portal Primicias, cómo se conectaban, cómo incidía el concejal Verduga con Minerva, con el justiciero, con ají con mote. Incluso señalaban, en vez de ají con mote debieran decir motepillo, por ejemplo, si se refieren en Cuenca. Pero ¿qué significado tiene asambleísta Peñafiel y cómo debe fiscalizar la Asamblea Nacional este tipo de casos? Porque además en el ámbito penal se ha evidenciado, esto no es ningún invento que debiera fiscalizarse. Bueno, la fiscalización que tiene que hacer la Asamblea tiene que ser dirigida siempre en torno a sus propias facultades. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional no puede hacer investigación penal y por ende no puede identificar elementos y medios probatorios que podrían determinar una responsabilidad penal. Pero lo político, lo que le interesa a la opinión pública, eso tiene que hacerlo, eso es una obligación. Eso ya no es quiero hacerlo o no quiero hacerlo. La Asamblea Nacional tiene que fiscalizar esto. ¿Y para qué? Para determinar la responsabilidad política de los involucrados. Más allá de que la Fiscalía les pueda seguir su juicio penal y los jueces sentenciarles. Pero esta mafia, estas estructuras, estos caminos que están allí evidenciados en las pruebas, no pueden quedar en la impunidad. Esto tiene que el Pleno de la Asamblea Nacional revelarlo, la Comisión llevar a cabo una investigación profunda, emitir informes, poner en conocimiento de las autoridades, de la Contraloría, de la Fiscalía, enviar al Pleno, revelar quiénes son los que defienden a estos señores. Y si quieren defenderse y defenderlos en el Pleno, que voten en contra y que siga la opinión pública
detrás del tema. Esto es un tema que no puede quedar allí, por favor. Es la revelación de la mafia y del funcionamiento de la misma. Esa es la realidad que tenemos que aclararle a la gente. Bienvenida a la asambleísta Inés Alarcón. A ver, dos temas a los que se ha referido el asambleísta Jorge Peñafiel. Por un lado, ¿debe fiscalizar esto la Asamblea Nacional con el señalamiento que ha hecho claramente? Uno es del ámbito penal, efectivamente, que está desarrollándose en el debido proceso, con derecho a la defensa, con el principio de inocencia, pero otro, el ámbito político. ¿Qué debe hacer con este escándalo evidenciado en realidades, en hechos, la Asamblea Nacional? ¿Y qué piensa del contenido que ha sido desmaterializado, queriendo tomarse casi por asalto instituciones que debieran ser técnicas como la Superintendencia de Bancos? Buen día, asambleísta Inés Alarcón. Miguel, muy buenos días. Jorge, qué gusto compartir esta mañana. Un saludo atento a todos quienes nos escuchan. Bueno, en efecto, la Asamblea Nacional no puede guardar silencio hasta ante estos hechos que son de conocimiento público y que preocupan e indignan al pueblo ecuatoriano. Mire, estos extractos que ha presentado la Fiscalía indican cómo esta autodenominada Liga Azul trabajaba desde dentro del Consejo para ayudar a la Revolución Ciudadana justamente a tener estos espacios de poder y seguir manipulando a estos espacios para tener el poder de manera totalitaria y así seguir dominando al país a través de sus redes. Esto es sumamente grave y es sumamente preocupante. Además, concuerdo con Jorge cuando dice que llevaban alias. ¿Quiénes utilizan alias e iniciales? Son los delincuentes, son las mafias. Aquí se unieron, se asociaron para delinquir, para un posible tráfico de influencias, para un posible lavado de dinero, lavado de activos, para financiar la campaña de la señora Luisa González. Y aquí hay que ser claros y decirle a la ciudadanía lo que está pasando. ¿Qué quieren los señores de la Revolución Ciudadana? Seguir manteniendo el poder en las diferentes instituciones públicas. ¿Cuáles eran los objetivos? La Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Contencioso Electoral. Desde ahí buscaron delinear las acciones para ellos seguir manteniendo el poder y seguir llevando todos los brazos políticos para seguir dominando y seguir a través de ellos llevando estas escalas de corrupción que el pueblo ecuatoriano está cansado ya. Y la Asamblea Nacional, vuelvo a repetir, no puede guardar silencio. A través de la Comisión de Seguridad nosotros hemos iniciado ya un proceso de fiscalización. Hemos llamado ya a comparecer a varias autoridades, entre ellos la Fiscalía General del Estado, los consejeros de participación ciudadana, a la UAFE, al SRI. La ciudadanía necesita transparencia y estos informes van a ser enviados al Pleno de la Asamblea Nacional. Incluso salpica la Asamblea Nacional también. Y por eso las autoridades de la Asamblea Nacional también deberán comparecer en esta mesa y también deberán decirle al pueblo ecuatoriano por qué se manejaba de esta manera y por qué se prestaron para llevar este contubernio entre Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional y expolíticos que ahora se encuentran prófugos. Bueno, ¿y qué está haciendo la Asamblea? ¿Ha sido planteado ya para el debate, para canalizar en la comisión respectiva? ¿Qué han hecho luego de este conocimiento, asambleísta Alarcón? Hoy a las 9:30 tenemos la primera comparecencia en la Comisión de Seguridad. Vuelvo a repetir, estará la Fiscalía General del Estado, los consejeros que se encuentran hoy en actividades, estará también la UAF, el SRI. Comenzamos con la primera comparecencia, delinearemos una hoja de ruta después de esta comparecencia y entregaremos un informe lo más pronto posible al Pleno de la Asamblea Nacional. Y concuerdo, este informe debe ser debatido en el Pleno y vamos a ver quién vota en contra. Pero independientemente de eso, nosotros sí nos sumaremos a enviar este informe a la Fiscalía, porque es importante. Si bien es cierto, nosotros no podemos entregar, no podemos atribuirnos facultades que no nos corresponden, pero sí debemos levantar la voz y sí debemos enviar el informe que nosotros encontremos a Contraloría, a Fiscalía y en el mismo Pleno de la Asamblea Nacional. No podemos guardar silencio ni ser cómplices ante lo que está pasando a plenas luces en los ecuatorianos, en nuestro país,
sobre actos de corrupción enredados en viejos partidos políticos, especialmente en la Revolución Ciudadana, que nos ha demostrado hoy más que nunca cómo funcionan los tentáculos de la corrupción. ¿Y qué piensa asambleísta Alarcón del contenido que hemos escuchado? Una partecita nada más de lo que ha desmaterializado en el ámbito penal la Fiscalía en ese proceso. Mire, es increíble cómo estos seudónimos, Mónica, AN, que se entiende que es este señor Arauz, cómo se quieren repartir el país a la rancha, como si el país fuera un pedazo de pastel en donde cada uno puede coger la parte que requiere. Mire cómo organizaban ellos sus estrategias jurídicas y políticas con sus leguleyadas para mantener el poder. Es increíble cómo ellos, en contubernio, por supuesto, con estos viejos políticos e incluso con la Asamblea Nacional, quieren mantener el poder en las diferentes instituciones. Y desde ahí mantener sus tentáculos de corrupción y sin perder estos espacios de poder dentro del Estado, lograr los objetivos de ellos. ¿Y cuál es el más grande objetivo? La impunidad. Y esto no podemos guardar silencio, vuelvo a repetir. Y es importante que la ciudadanía sepa que estamos trabajando, los legisladores que sí queremos a nuestro país, los legisladores que no vamos a permitir que este tipo de actos pasen por encima de la mesa y no suceda nada. No vamos a callarnos y vamos a hablar. Y desde la Comisión de Seguridad vamos a tener una mesa legislativa fuerte en donde vamos a fiscalizar cada uno de este actuar de estos diferentes actores políticos. Y sí debe haber sanciones políticas y sí debe haber este control político, que esa sí es la facultad de la Asamblea Nacional. Asambleísta Jorge Peñafiel, usted decía, la Asamblea tiene que fiscalizar esto en el ámbito político, por cierto. ¿Cómo debiera hacerlo? Sin perjuicio de la tarea que va a emprender desde hoy la Comisión de Seguridad. ¿Qué pasó con la Comisión de Fiscalización? ¿Qué dirá? Hoy no están activas, hoy no dicen nada. Por favor. La Comisión de Fiscalización, querido Miguel, así como las comisiones que están presididas por la Revolución Ciudadana, son comisiones que están formando parte de estas estructuras. No distraerse, ciudadanos. Toda la estructura de impunidad que funciona desde la Revolución Ciudadana está instalada en las presidencias y en las comisiones que tienen presencia los señores de la Revolución Ciudadana. Por eso siempre fue un error tener cerca a la Revolución Ciudadana en el inicio del periodo legislativo. La presidenta de la Asamblea Nacional está mencionada en los chats. Ella es parte de las estructuras. Ellos tienen el interés y funcionan articuladamente para obtener el beneficio y las instituciones del Estado, para poner autoridades, y todo lo hacen en la oscuridad y en la sombra de lo que es una aplicación escondida, de una reunión en la noche, a través de una llamada de estas que son incógnitas. Esa es la realidad. Y claro, la Asamblea lo que tiene que hacer es fiscalizar, pero yo temo mucho, querido Miguel, y te lo digo con mucho respeto, tengo mucha, yo diría, incredulidad de que esto vaya a funcionar y que la fiscalización de la Asamblea se vaya a dar. La Comisión de Fiscalización no va a mover un dedo. Y si lo hace será para decir que los chats son mentira, en vez de revelar la realidad de las circunstancias que están sucediendo. Es decir, realmente yo no tengo mucha esperanza de que el Pleno realmente llegue a tener el conocimiento de estos temas, porque la presidencia de la Asamblea Nacional está gobernada por un miembro de la Revolución Ciudadana, y además mencionada dentro de los chats. Pero hay que hacer el intento. Yo saludo ese intento que está realizando Inés desde la Comisión de Seguridad. Pero yo creo y yo ya conozco cómo funcionan ellos.
Ellos no van a permitir que esto sea una noticia a nivel nacional, ni que esto tenga revuelo, porque no les importa y ni les interesa para efectos electorales. Hay que decir las cosas como son, pero esto ha revelado verdaderamente la matriz de lo que es la revolución ciudadana al intentar obtener estos beneficios y estas autoridades en las entidades de control. Asambleísta Peñafiel, si no quieren asumir ni analizar este tema vergonzoso en el país, bueno, no corresponde a los ciudadanos, a los votantes, ilustrarse, informarse para ejercer un voto libre, responsable, meditado, no un voto a ciegas en las próximas elecciones? Claro que sí. De hecho, no te olvides, todos los estudiosos de la política lo mencionan. Weber, Foucault, luego incluso los clásicos de estrategia política. La única forma de sancionar a tu líder es cuando rinde cuentas. Y el día de hoy estamos en una elección, en una segunda vuelta. La revolución ciudadana tendrá que pagar los errores que ha cometido y además rendirle cuentas al país respecto de lo que efectivamente son. Esto va a revelar, conjuntamente con otros elementos, sin duda alguna, lo que verdaderamente son y la matriz que son. Si un ciudadano quiere llegar a darle lo mejor a sus hijos, tiene que elegir bien. Si un padre de familia quiere mejorar las condiciones del país, tiene que elegir bien. Y no podemos elegir en este momento por nadie que efectivamente represente a estas estructuras, a estas mafias. Asambleísta Inés Peñafiel, más allá... Inés Alarcón, perdón. Asambleísta Inés Alarcón, más allá de lo que va a hacer la comisión y presentará su informe, ¿qué debe hacer? Usted decía, el Pleno tiene que abordar efectivamente, ni faltaría más que el Pleno por lo menos analice el caso. ¿Qué piensa lo que también debiera hacer la comisión de fiscalización? Porque para unos casos, cuando le llevaron, recuerdo, a la fiscal general, le tendieron una emboscada, agilísimos, pero para estos casos no dicen nada. Es parte del cortuvenio, Miguel. Nosotros no nos sorprende este tipo de actuar. Mire, ellos tienen ya una agenda delineada, tienen una hoja de ruta clara, que es la impunidad, y eso no va a cambiar. Y es bueno que estos chats hayan salido a la luz para que el pueblo ecuatoriano por fin pueda ver claramente cuáles son sus intenciones. Y aquí me gustaría citar un chat que habla de la importancia de tener a alguien de su confianza en esa institución. Hablamos de la super de bancos. Dice, sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando el dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos. Esto escribió el señor Augusto Verduga con el alias Mónica. ¿De qué estamos hablando? Nosotros llevamos una lucha interna contra el narcotráfico, contra los grupos de delincuencia organizada, contra esa economía infinita que tienen ellos, esa economía criminal, que hoy nuestros policías, nuestros soldados se encuentran dando la vida por nosotros, donde hay ecuatorianos que han muerto por balas perdidas, hay ecuatorianos que han muerto simplemente por la extorsión, el sicariato, y ellos están hablando aquí de seguir lavando dinero. ¿Qué pasa, ecuatorianos? ¿Qué pasa? Y aquí, mire Jorge, mire Miguel, es indignante leer este tipo de chats y que pensemos que en la Asamblea Nacional no pase nada y que hay una comisión de fiscalización que no diga nada, que guarde silencio. Ese silencio cómplice que no lo vamos a permitir. Desde la Comisión de Seguridad vamos a levantar la voz y vamos a ir a los medios y vamos a decir lo que está pasando, porque lo que está pasando en el país, con este contubernio de mafia y corrupción, no puede ser silenciado. Y sobre todo en estos chats en donde mencionan al narco, lavado de dinero, tráfico de influencias, y manejan los alias, que únicamente los alias manejan los delincuentes. Bueno, esta evidencia, asambleísta Alarcón, pone en evidencia, perdón la redundancia, de cómo han manejado el Consejo de Participación Ciudadana.
Por supuesto, han utilizado el Consejo de Participación Ciudadana como el patio trasero de la Revolución Ciudadana para desde ahí querer poner autoridades, seguir manejando el Estado de manera totalitaria como les gusta hacerlo. Y es indignante, Miguel, porque es bueno que el pueblo ecuatoriano también sepa, ¿no? Que esto no lo dice el gobierno, que esto no lo dice la bancada de ADN, esto lo dicen los mismos chats. Y salen de parte de la señora Mónica, que en este caso es el señor Verduga, porque utilizan los alias para que, según ellos, con sus aplicaciones encriptadas, nadie los iba a encontrar y no iban a saber cómo se manejan en las sombras. Pero hoy, a plenas luces, el pueblo ecuatoriano está viendo cómo los tentáculos de la corrupción han estado en una de las instituciones más importantes, el quinto poder del Estado, que designa a las autoridades más importantes. Y yo aquí sí quisiera darle mi opinión personal, y para mí sí debiera desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que para lo único que ha servido es para tener estos entramados de corrupción y para permitirle a un grupo político dar las órdenes de adentro y manipular para tener espacios de poder. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿qué debiera pasar a propósito de lo que señala la asambleísta Alarcón con el Consejo de Participación Ciudadana? Desde su instalación con la creación en la Asamblea, en la Constitución de Montecristi año 2008, simplemente ha servido para que el poder se tome los organismos de control. Y ahí están los hechos, no los inventos, los hechos. Tener fiscales como Galo Chiriboga o simplemente el contralor de los 10 años de la Revolución Ciudadana, que hoy está preso en Miami con sentencia por lavado de activos. ¿Debe continuar este consejo en estas condiciones? ¿Cómo viabilizar su desaparición de manera legal y constitucional? Querido Miguel, esa pregunta es precisamente la más importante de todas. La politización y el involucramiento de los intereses partidistas dentro del Consejo de Participación Ciudadana es un gran mal que tenemos que realmente extirparlo de la sociedad, de la estructura institucional del país. Para hacer esto no es un tema fácil, y hay que decirle a la ciudadanía la verdad. Este tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana no puede ser hecho, ya lo dijo la Corte Constitucional, no puede ser realizado a través de una consulta popular simple o un referéndum en donde se ratifique una reforma constitucional. Esto tiene que realizarse a través de una asamblea constituyente, lamentablemente. Y claro, allí lo que tiene que hacer la asamblea constituyente es trasladar las facultades de designación de las autoridades de control hacia la Asamblea Nacional. ¿Y por qué tiene que hacerlo una asamblea constituyente y no simplemente una consulta popular o un referéndum? Y la respuesta es clave, es útil y además es muy inteligente. La única razón por la cual se tiene que llevar a cabo una asamblea constituyente es porque la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es una reforma que involucra la estructura del Estado y además tiene que ver con los derechos de la gente respecto de su participación en el sector público. Esos derechos y esa reforma a la estructura del Estado obligan al proponente a proponerlo a través de una asamblea constituyente. Ahora, esto tendrá que llevar a cabo un proceso. Después de presentado la propuesta de reforma, o de más bien dicho, de asamblea constituyente para reformar la Constitución a la Corte Constitucional, esta emite un dictamen en donde determina el camino por el cual se tiene que llevar a cabo esta reforma. El trámite es complejo, el trámite es difícil, y eso que ni siquiera hablamos de las potenciales elecciones de asambleístas constituyentes que podrían significar en el proceso. Es decir, que podría haber incluso una elección de asambleístas constituyentes para efectos de llevar a cabo la Constitución, la constituyente, y con eso reformar la Constitución. Es complejo, es un trámite largo, pero sinceramente, querido Miguel, ya lo hemos visto con algunos consejeros de antes
de hace poco y de hace nada. Estamos viéndolo permanentemente. El involucramiento de la política en el Consejo de Participación Ciudadana es un problema que tiene que resolverse. Y si hay que llevarlo a cabo a través de una asamblea constituyente, personalmente yo creo que es necesario. Ya no podemos esperar más, porque simplemente estamos en una rueda moscovita, en donde nos despedimos de unos, luego de un rato regresan y los volvemos a ver, y vueltas se van arriba y luego nos volvemos a ver. Es decir, no terminamos de resolver el problema de raíz, que es la existencia misma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asambleísta Inés con la gran mayoría de bloques ha pedido fiscalización de esto, y me remito también a lo que Diario Expreso publica hoy, página 3, dice: se ofrece fiscalizar a ligados, entre ellos ADN, y el correísmo opta por el silencio. ¿Cómo entender este silencio? El silencio de la impunidad, Miguel, y eso a nosotros no nos sorprende. Creo que la gran mayoría de bancadas conocemos cómo operan, y hoy ha quedado claro y es evidente cómo el tráfico de influencias, cómo opera la Revolución Ciudadana para buscar el control de varias entidades del Estado. Pero esto no vamos a guardar silencio. Y aquí sí me gusta ser bastante clara y puntual. Desde la Comisión de Seguridad, nosotros hoy iniciamos un proceso de fiscalización, donde están invitados todos los medios, en donde trataremos de velar absolutamente cada uno de estos actos de corrupción, tráfico de influencias y este supuesto lavado de dinero que también hablan en estos chats. Mire, los objetivos son claros para la Revolución Ciudadana: tomar el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, y aquí ni siquiera se queda fuera la señora Abad, la señora vicepresidenta, en donde ella, en contubernio con la Revolución Ciudadana, intentando manejar el Consejo de la Judicatura. Es alarmante y preocupante lo que se desprende de estos chats, pero no sorprendente para quienes sabemos cómo opera la Revolución Ciudadana. O sea, ¿ha quedado en evidencia cómo actúan ellos? Totalmente y a plenas luces, y es bueno que el pueblo ecuatoriano conozca cada uno de este actuar, cómo opera desde adentro de las instituciones para mantenerse en el poder y así lograr su hoja de ruta, que únicamente es la impunidad. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿por qué cree que hay silencio desde el correísmo para afrontar estos hechos, no inventos, estos hechos que se han hecho públicos en el Ecuador? La única razón del silencio es porque tienen miedo a ser revelados aún más profundamente. Esa es la realidad. La agenda de impunidad ellos la han venido manejando desde hace más de 15 años. Ellos vienen funcionando y solo existen con esa génesis y con esa intención final. Entonces a mí no me sorprende que en este momento guarden silencio y no hagan nada ni digan nada, porque lo que tienen miedo es a seguir siendo revelados más profundamente y que la investigación penal pueda llevar a cabo investigación que les puede hacer desdecirse de lo que pueden hacer hoy. Por miedo, ellos pueden, evidentemente, en este momento, o quieren en este momento evitar que siga adelante la investigación, para evitar que se vean más involucrados. O sea, verdaderamente ellos no han reflexionado sobre esto. Ellos solamente lo que quieren es seguirse protegiendo más todavía respecto de lo que ya están hasta ahora. Es decir, no hay una intención de revelar o de transparentar los temas. Aquí hay solamente una intención de seguirse escudando y escondiendo. No me sorprendería, querido Miguel, que hayan ahora hayan otros chats con otros alias, con otras dinámicas para esconder lo poco o lo mucho que todavía no ha sido revelado. Es decir, esto no va a cambiar la conducta. Lo que va a cambiar es su estrategia. Y claro, ¿por qué? Porque el objetivo es la impunidad. Porque el objetivo es llegar al poder para la impunidad. Dicen, hay una frase muy interesante de desarrollo personal que dice: no cambies el objetivo, cambia la estrategia. Y eso es lo que va a pasar con ellos.
Ellos van a querer cambiar la estrategia para seguir escondiendo la verdad, en vez de cambiar el objetivo, que sería lo óptimo, lo lógico y lo óptimo. Pero así son las mafias, querido Miguel. Funcionan a través de estos sistemas, hacen este tipo de movimientos, y claro, a los demás nos queda solamente la oportunidad de seguir luchando desde cualquier ámbito en donde nos encontremos, porque al final del camino la lucha contra la impunidad debe ser permanente, constante, directa, sin pasar por ningún tipo de barrera. Esa es la realidad, querido Miguel. La asambleísta Inés Alarcón, ¿qué esperan en la Comisión de Seguridad, que hoy iniciará, como usted señaló, el análisis, las comparecencias? ¿Qué espera usted de esta investigación en la Comisión de Seguridad? Bien, continúo con el asambleísta Jorge Peñafiel. Ahora, cuando uno revisa los chats que no solo se remiten al tema de tomarse cargos, de incidir en las decisiones de los organismos de control, hoy publica Expreso cómo, por ejemplo, el ex consejero, hoy prófugo de la justicia, Sócrates Verduga, expresó su preocupación por el viaje del otro consejero, Eduardo Franco Loor. Todos unidos, uno ata cabos, ¿no? El abogado del condenado por corrupción, Jorge Glass de Espinel, dice en el chat, Verduga, expresó su descontento, su presencia, la de Eduardo Franco Loor, en Venezuela con ocasión del acto de posesión de Nicolás Maduro, fue un error monumental. Nos ha puesto en una situación extremadamente delicada. Estamos en medio de un proceso de posible destitución en el contencioso electoral, lo que ocurriera luego, debido a nuestra asociación con la RC. Y usted ha ido a ese evento afirmando que va como delegado de Jerónimo, es decir, se refiere en este ámbito al prófugo de la justicia. Efectivamente, querido Miguel, no nos olvidemos que esta vinculación con la RC no se da a raíz de estos chats, ni de este momento político, ni de cuando el señor Franco Loor asume el cargo. Esto se viene dando desde hace más de... yo diría incluso es una relación personal desde hace décadas, que seguramente hoy día las estamos simplemente identificando y viendo. Claro, Verduga denuncia que existe ese problema de riesgo, dice él, porque se revela como un error estratégico el haber aparecido Franco Loor con Venezuela y con Maduro, que eso es un error que causó este señor Franco Loor. Sí, efectivamente ese es un error, pero un error para los objetivos nefastos, para conseguir los objetivos de controlar las autoridades de control. Era un error para efectos de la estrategia de ellos, pero es un acierto para la estrategia, al menos, y la realidad que requiere la ciudadanía para revelar lo que son. Esos son, es decir, ellos son parte de las estructuras del socialismo del siglo XXI igualmente. Claro, para él era sorprendente que se utilicen esta dinámica en este momento, claro, para poder revelar o denunciar esta vinculación entre el socialismo del siglo XXI y la revolución ciudadana. Pero esa es la verdad. Lo que pasa es que en ese momento parecía para ellos y sus objetivos, estos funestos, era un error. Claro, la ciudadanía reveló y se dio cuenta, pero nosotros, al menos Construye siempre supo, querido Miguel. Por eso nosotros les denunciamos a toda la Liga Azul, y no solamente al señor presidente de la época, Allen Berbera, sino a todos. Y por eso el día de hoy no tenemos Liga Azul. Por eso hoy esos señores no están en el cargo. Por eso hoy esos señores se les puede investigar, porque ya precisamente han venido de error en error
cometiéndolo precisamente por su vinculación con RC, algo que siempre se supo y que hoy día ya solamente se lo ha revelado. Ahora, a propósito de este viaje a Venezuela, y que ha sido cuestionado al interior de la propia Revolución Ciudadana, lo curioso, y eso es lo que siempre anteponen estos señores, Franco Loor trata de justificar el viaje a Venezuela para posesionar al dictador Nicolás Maduro, y acusa a la prensa. La prensa dice, tergiversa los hechos. Es decir, siempre hay que buscar un culpable, y el primer culpable es lo que refleja los hechos, la prensa. Efectivamente, para la Revolución Ciudadana la prensa siempre ha sido incómoda. Para la Revolución Ciudadana, para el socialismo del siglo XXI, para la dictadura de Nicaragua, para la dictadura de Cuba, para la dictadura de Bolivia, para la dictadura de Rusia, de Corea del Norte, siempre la prensa va a ser incómoda, porque la prensa tiene su voz propia, expresa la voz de los ciudadanos. A través de la prensa es como los ciudadanos llegan a conocer los hechos. Claro que le va a ser incómodo, porque la única verdad que les interesa a ellos imponer es la verdad oficial. Esa fue la razón de ser de la ley de comunicación en el Ecuador en la época de Correa. Esa fue la razón de la persecución permanente que se recibió por tan solo disentir en el momento de la Revolución Ciudadana cuando ejerció el poder. Esa es la razón de ser y la tienen en su génesis del socialismo. El socialismo funciona controlando la voluntad, controlando el pensamiento, controlando las acciones de los ciudadanos. Esa es la realidad, y por eso nosotros nunca seremos socialistas. Por eso este legislador, este político, este profesional, este abogado, nunca será socialista. Porque yo sí creo en la libertad, en los derechos de la gente, en un desarrollo individual propio desde la lógica propia y familiar, siempre. Y esa es la razón por la cual no se puede dar el brazo a torcer y hay que mantenerse vigentes, siempre por un país mejor y por el desarrollo de una patria justa, una patria libre y una patria ajena y lejana al socialismo, y más aún al socialismo del siglo XXI. Un tema final, por ahora, asambleísta Jorge Peñafiel, como actor, usted, en un debate en el programa respetado, políticamente correcto, que dirige Carlos Rojas, usted le observó al asambleísta Paola Cabezas que dijo, la dolarización no implica pensar en inglés, no, hay que hacer a la ecuatoriana, hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la dolarización a la ecuatoriana? Mire, querido Miguel, fue curioso esa entrevista, yo la llevé a cabo como un debate, porque yo no tengo ningún temor a debatir con nadie, y mucho más si es que es de la Revolución Ciudadana, me gustaría cada vez más. Ahora, lo que pasa es que se genera el tema porque se empezó a discutir sobre la dolarización que requiere el Ecuador. Y mi posición desde inicio siempre fue que la dolarización que requiere el Ecuador es una dolarización, no hay dos dolarizaciones, hay una que viene con el dólar de los Estados Unidos de América y además se tiene que implementar en el Ecuador como ha venido implementándose desde hace muchos años, sin cambiar la dinámica, sin querer modificarla, sin que cambie nada respecto de la dolarización, que es lo único que nos ha llevado a nosotros a tener estabilidad. Pero la señora Cabezas, ella me interrumpe, o en el debate se genera esa posibilidad, y dice, no, aquí hay que hacer un dólar a la ecuatoriana, una dolarización a la ecuatoriana. Y claro, yo le replico ese tema, diciéndole entonces tú te ratificas en los ecuadólares, porque los ecuadólares fue tu propuesta y estás proponiéndola en este momento. Entonces fue ahí que ella se dio cuenta que como que se sinceró, y se sinceró de manera pública en uno de los programas con mayor rating del país, se dio cuenta de su error. Y eso, por ejemplo, para mí fue una oportunidad para decirle, no mientan. Digan la verdad, ustedes quieren desdolarizar, ustedes quieren poner un ecuadólar en vez del dólar de los Estados Unidos de América. Y claro, ante esa revelación, finalmente se hizo viral, se complicó su versión. Creo que está Paola Cabezas con una responsabilidad muy grande de aclarar verdaderamente a qué se refiere con eso de los ecuadólares. Y claro, más allá de la aclaración que pueda realizar,
Es clara la intención de la Revolución Ciudadana de ponernos los dólares, los ecuadólares, los araucitos, los correitas o cualquier moneda digital a cambio del dólar de los Estados Unidos de América para perjudicar a la gente, quitarle el dinero y devaluar. Bien, muchas gracias al asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye y al asambleísta Inés Alarcón de ADN. Muy amable su participación. Gracias, querido Miguel. Un buen día a todos. Muchas gracias. 7:28 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, luego una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el concejal de Quito, Michael Aulestia. Temas, entre otros, como el pedido de revocatoria que está en trámite ya por la autorización del Tribunal Contencioso Electoral. Revocatoria del alcalde de Quito, según la propuesta que se ha formulado. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. En todo el Ecuador, el despliegue de las fuerzas del orden entrega resultados. Quito, Darío Javier Che, integrante del grupo armado organizado Los Lobos, detenido, estaría involucrado en los atentados a la penitenciaría del Litoral. Chical, Carchi, el combate a la minería ilegal con más fuerza que nunca. Se desmanteló un campamento clandestino. Incautamos 150 metros